¿cómo están? Bueno, estamos empezando nuestro primer live y quería, primeramente, valga la redundancia, saludarlas y saludarlos a todos. Hola Andrea, ¿cómo estáis? Y bueno, empezar un poco a contarles de qué se trata lo que vamos a conversar hoy día, a pesar de que ya les conté un poco en la mañana cuando hice el probando. Los que no lo vieron, búsquenlo en mi Instagram. Resulta que vamos a conversar con Andrea y con Rubén, que son profesores, ambos, profesora ella, claramente, y además son papás cuidadores de un niño autista. Y vamos a conversar sobre qué es lo que, cómo han vivido ellos el proceso de escolarización de su hijo. En el fondo, cómo nosotros como familias de personas autistas vivimos la escolarización de nuestras y nuestros hijos. Entonces, ahí estoy viendo, ahí está Rubén. Rubén. ¿Para qué Rubén me...? Necesito que... Rubén, pídeme unirte, pincha la camarita que está abajo. ¿No se escucha? ¿En serio? Rubén, hay una camarita abajo, al lado de donde se escriben los comentarios, pincha esa. Y con eso, a ver, déjame ver si te puedo invitar yo. Espérate. Invitar. No me aparece la posibilidad de invitarte. Ah, ¿viste si hay gente que escucha? Hay gente que escucha. Rubén, la camarita. La camarita mano derecha. Tenéis que pinchar esa. Y a mí me va a aparecer porque no sé, por algún motivo no me deja invitarte. ¿Te llegó la invitación para que puedan unirse? Rubén. Hola Marcela Sarmiento, ¿cómo te va? Ya, bacán Rubén, estoy a la espera para que conversemos. Entonces, bueno, Rubén y Andrea están por unirse y vamos a conversar, como les decía, de nuestros procesos de escolarización que están siendo súper complejos hoy en día para muchas familias de niños autistas. Les hablé también un poco sobre el tema de que el diario El Ciudadano hoy día publicó una noticia sobre que se va a realizar una mesa de trabajo del Ministerio de Educación con algunas fundaciones y organizaciones de defensa de los derechos de las personas autistas. Y en este minuto eso es fundamental, pero no sabemos cuándo va a empezar, no sabemos qué va a pasar, y la misma noticia hablaba sobre la alta desescolarización que se está produciendo, porque aunque ustedes no lo crean, esto es común, y no solamente ha pasado este año, pasa hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que era una realidad que no se veía. A ver, Rubén, voy a intentar de nuevo, ¿ya? Espérame. Dice que no puedes unirte, Rubén. ¿Siguen en el computador? ¿Aparecieron? Ay, sí. Hola. Ay, sí. Hola. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola a todos y a todos los que nos están viendo. Nos fue difícil conectarnos en un principio, pero lo logramos. A veces la tecnología nos supera un poquitito, pero nosotros los humanos siempre somos hábiles, así que logramos finalmente que todo muy bien. Suele suceder. Sí. Suele suceder. Oye, Claro que sí. les estaba contando a la gente que se ha unido que estamos con
hoy día lo que queremos conversar es sobre los procesos de escolarización de nuestros hijos y de los niños autistas en general, y que en el fondo esta es una realidad que hoy en día se está visibilizando entre comillas, porque no es mucho tampoco, pero que pasa siempre y pasa todos los años la desescolarización de niños autistas. La desescolarización. Claro. Sí. Claro, es que en realidad el sistema educativo, por donde nosotros lo estemos mirando, lamentablemente está haciendo agua. La ventaja que tenemos con Andrea es que ambos somos docentes. Andrea es profesora de inglés, yo soy profesor de historia, y la ventaja que nos permite ver también lo que está ocurriendo desde el interior del colegio. ¿Sí? Y la verdad que los distintos procesos que tienen que ver no solamente con los niños que tienen la condición de nuestros hijos, sino que todas las problemáticas, de una u otra manera, están siendo muy difíciles de abordar por parte de la institución educativa importante y también del modelo, ¿ya? Es sumamente complejo porque nosotros nos damos cuenta, a nivel país, se han hecho grandes inversiones, aunque no suficientes en transporte, se han hecho grandes inversiones, aunque no suficientes en aspectos como la minería, como telecomunicaciones, pero la educación sí está en donde, lamentablemente, la educación, al parecer, de acuerdo a lo que muestra la evidencia, está en el patio trasero de lo que son las políticas públicas. Y esto nos pone en duro aprieto a los apoderados en general y en particular a los papás que tenemos niños que tienen la condición TEA, porque de una u otra forma los colegios lamentablemente nos están haciendo cargo de uno de los deberes, que es el de educar dentro de lo que es la diversidad, ¿ya? Hoy día no podemos aspirar a una educación en donde dentro del aula existan solamente niños y niños neurotípicos, sino que los seres humanos, nuestra naturaleza es diversa, ¿ya? Las abejas, las hormigas, todo su desarrollo siempre van a hacer lo mismo que hacen sus hermanas abejas y hormigas. Nosotros los seres humanos, en cambio, no. Los seres humanos nacemos y empezamos a tomar caminos desde muy pequeños, caminos diferentes, porque todos somos diferentes, somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, en la medida que el colegio no aborde eso, es muy difícil atender desde un punto de vista democrático las diversidades que existen. Ahora, los colegios tampoco pueden abordar esto solos. Hay dos palabras mágicas, perdona, estoy enfermo, hay dos palabras mágicas de las que se habla mucho, pero que lamentablemente no se implementan, son políticas públicas. Hemos avanzado en una ley fea, la situación que vive nuestros hijos cada vez ha victimizado más, pero eso es una cosa, y por otro lado, el sistema educativo sigue con prácticas decimonónicas, sigue con prácticas del siglo XIX, y no se está implementando políticas públicas, discusiones que permitan en el fondo abrir el debate para poder iniciar un proceso de transformación real en nuestro país. Y por eso que los niños que están en la condición de tu hijo finalmente terminan desertando del sistema, porque el sistema no los acoge, porque el sistema les parece ajeno, porque el sistema les parece violento, porque muchas veces los profesores, dentro de todo el abanico de trabajo, de tareas que tienen que hacer, que es infinito, te lo digo yo, pues soy profesor, muchas veces tampoco podemos continuar por el sistema, ¿no? Ahora, hola Daniela. Hola. Mira, si vamos a lo práctico, algo que pueda ejemplificar la situación. Dicen, disculpa, que se les escucha como acoplado. Ya. Tengo el computador, ¿será por eso? Debe ser por eso. A ver. Bueno, oye, y sorry que te interrumpa un segundito, pero me quedé pensando, quería preguntarle a Rubén una cosita pequeñita. Claro. Rubén, respecto de que hablamos del tema de las políticas públicas, y ¿qué es lo que crees tú, dónde crees tú que está fallando en la administración pública el tema de las, en el fondo, por dónde estamos fallando para que no se puedan generar las capacitaciones
que se requieren y que establecen los reglamentos del Ministerio de Educación, que son, no sé, pues tenemos el 170 que es del 2009, o sea, no pueden decir que es una cosa nueva y que no lo entienden, como muchos alegan hoy en día por la ley de autismo. Claro, lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país existe un divorcio muy profundo entre lo que son los problemas que tiene la sociedad, en todo orden, y los temas que convocan a quienes tienen que tomar las decisiones relevantes, en este caso, los sectores políticos, la clase política, el Parlamento. ¿Bien? Muchas veces, desde el Parlamento estamos preocupados de generar acusaciones constitucionales contra tal o cual actor del Poder Ejecutivo, pero no estamos concentrados en visualizar y conversar con las personas cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas y cuáles son los muros que existen en nuestro país que impiden algo tan necesario que es ser felices. ¿Ya? El ser felices. Yo creo que uno puede ser feliz con un hijo que tenga una condición, pero cuando estás solo, cuando el Estado no te acompaña, cuando los colegios te dicen no, tu hijo es normal. Que te interrumpa de nuevo, pero sabes que siguen diciendo que se acopla, que no se te escucha bien, entonces no te entienden bien. ¿Ahora te escucho bien ahí? Sí, ahí parece que se escucha bien, ¿no? Quizá hay que acercarse más al teléfono. Quizá hay que acercarse un poquito más. Ahí. Sí, por ahí va, parece. Ya, sí. Ok. Voy a usar mi brazo de trípode para... Claro, lo que pasa es que existe un divorcio entre lo que realmente la gente necesita y los intereses de la clase política. Chile es un país que tiene mucho dinero. Hace poco se aprobó el royalty minero, que va a permitir que miles y miles de millones de pesos puedan ser entregados a las distintas comunas de nuestro país, ¿ya? Pero ese es un proyecto que se estuvo discutiendo hace 20 años atrás. 20 años se demoraron en aprobarlo, y es porque las fuerzas políticas estaban preocupadas de otra cosa, ¿te fijas? Lo mismo ocurre con el tema del autismo. Hace poco se aprobó la ley de autismo, que tampoco es la panacea, pero que es un avance. Pero ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para eso, Daniela? Muchísimo. Entonces, yo creo que el problema original nace ahí, en esta desconexión que existe entre los problemas de la gente y quienes tienen que tomar riendas en el asunto para darle solución o un marco legal que permite iniciar un proceso de cambio. ¿Ya? Por ejemplo, en las instituciones formadoras de profesores, en las distintas universidades, se debiera implementar cursos, ¿ya? Áreas dentro del currículum de formación de docentes, que permita interiorizarse de los profesionales de educación respecto de estas realidades que van a encontrar en el aula. ¿Te das cuenta? De hecho, yo siendo profesor egresado de la Universidad de Chile, de un programa de pedagogía súper innovador de los años 90, ahí en la facultad Juan Gómez Milla, nunca vimos el tema del autismo, ¿ya? Y yo me ilustré respecto a este tema debido a que mi hijo es TEA. De ahí comencé a comprender por qué niños dentro de la sala de clase no se sentaban, estaban al lado de la puerta mirando al patio. ¿Te fijas? Ahí comencé recién a comprender. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con ese negocio y con que los currículums dentro de las instituciones formadoras de profesores están desactualizados. Daniela, pero también hay otro tema. También está la disposición de los profesores a comprender la situación de los niños, porque yo también soy profesora de inglés, no estoy ejerciendo actualmente, pero antes de tener a Santiago, le hacía Eres mamá cuidadora. Claro, le hacía clases a niños de 4 a 10 años, ¿ya? Y yo tenía niños que eran TEA, y conversaba con la profesora que estaba encargada del proyecto PIDE respecto de cómo trabajar con estos niños. Y trataba de adaptarme un poco a las directrices que me daba ella. Por ejemplo, me decía, mira, este niño tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de matemáticas, tiene problemas en todas las áreas, entonces difícilmente va a comprender el inglés.
Entonces, lo que yo hacía era que él viera un contenido que fuera lo más simple posible para él, y que lo lograra. Y eso evaluaba. Era como una Entonces, adaptación curricular en el fondo. claro, entonces yo hacía eso y no veo la misma disposición de muchos profesores. Dicen, por ejemplo, no, si su hijo es capaz, no tiene que ponerle techo, y no es que uno quiera ponerle techo, de hecho yo voy a conversar con ellos y explicarle de que cuando estudio con mi hijo, los contenidos el temario es tan largo que voy recién en la primera etapa el primer contenido, digamos, que va a entrar en la prueba, y ahí estoy pegada porque no avanzo. Le digo a la profesora, por ejemplo, hoy día fui a hablar con la profesora de ciencias, y ella tiene un temario como de 5 contenidos, y yo le explicaba que estoy pegada en el primer contenido, y que he estado haciendo que mi hijo trate de aprender ese contenido a través de el estudio usando memoria visual, memoria auditiva, a través de haciendo, pero aún así no lograba avanzar. Entonces, no puedo avanzar los siguientes contenidos, entonces, ¿qué hago? Me desespero. ¿No hicieron la adecuación curricular? No, si no hay nada de adecuación curricular, no hay nada. Yo es la tercera vez que voy a hablar al colegio con la jefa UTP. Y la jefa UTP fue a buscar a la profesora para ver si podíamos un poco conversar el tema. Y la profesora Lo entró están evaluando, perdona que te interrumpa, lo están evaluando como si fuera un niño normal, neurotípico. claro, como un niño normal. De hecho, tiene una nota, por ejemplo, lo que son controles, le evalúan guías, ¿ya? A todos los niños. Y mi hijo no responde las guías. Cero respuesta. O sea, él tiene que leer los contenidos del cuaderno e ir completando la guía. Algo así de sencillo. Pero no lo hace, po. Y por eso, como no lo hizo, tiene nota 2. Entonces yo le dije, lo que pasa es que él no puede trasvasijar los contenidos del cuaderno a la guía porque no lo entiende, es muy largo. Quizás si usted le evaluara algo más corto, no sé si existe la posibilidad de que le pueda mandar las guías para la casa y las llena conmigo. Entonces yo buscando alternativas, pero ella se negó a todo. O sea, me dijo de partida, no le voy a borrar esos rojos quedan ahí. Me gustaría saber qué opinaría la gente del Ministerio de Educación si escuchara esto. Claro. Sería imagínate que una guía pudiera mandarle un link o algo, porque realmente esto que estamos conversando es verdad. Ahora, ¿qué crees tú, qué opinas tú de cuando las personas nos dicen, oye, ¿por qué mejor no lo mando a una escuela especial? Porque ahí va a estar mejor, va a estar más protegido. ¿Qué crees? ¿Qué sientes? Yo siento impotencia, mucha impotencia, e incluso a veces me da un poco de vergüenza, pero me han caído lágrimas delante de estas personas y ellos me miran con una cara así como descolocada, como si yo estuviera actuando de una forma irracional, porque no comprenden que uno se esfuerza enormemente para poder llevarlo a terapias, y eso es tiempo, psicólogo, terapeuta ocupacional, también kinesiología, porque camina de puntitas, entonces tiene que ahora hacer un ejercicio kinesiológico, o si no se va a tener que operar. Entonces, además, le tengo que sobreexigir para que pueda estar a la par con los demás compañeros. Y en todas las asignaturas. Hoy le fui a decirle, profesora, por favor, existe la posibilidad de que con esos 5 contenidos que entran, solo le tome uno de estos contenidos. Entonces me dijo que no. Me dijo, mire, dígale a su hijo que estudie principalmente el tema de los nutrientes, me dijo,
Yo le dije, pero si en eso estamos hace 3 días y estamos ocupando todas las formas de posibilidad de que él memorice, de que comprenda e infiera, pero no lo logro. Entonces se lo expliqué y me dijo ya al final que, primero me dijo, yo le voy a evaluar solamente los nutrientes, que se enfoque en eso, me dijo, pero los nutrientes tiene son hartos contenidos los nutrientes, ya no es solamente nutrientes. Oye, Andrea, y perdona Después que me te dijo, interrumpa. ¿sabes qué? Responda que Santiago responda lo que él entiende y lo que no entiende lo deje en blanco. Entonces al final no entendí cómo lo va a evaluar, porque yo le dije, ¿pero qué pasa si se saca un rojo? Y me dijo, bueno, si se saca un rojo, se saca un rojo. Oye, Entonces, pero ¿es un colegio público? Es un colegio público con proyecto PIE. Pero hay otros niños que se supone que tienen una situación más compleja y a ellos... Claro, Santiago no está dentro del proyecto PIE porque son hasta 3 niños por curso. Y Santiago, me dijeron que este año le iban a meter al proyecto PIE. Yo supe de que se liberó un cupo y al tiro fui a pedir el cupo. Y me dijeron, no, ¿sabe qué? Metimos a una niña que tenía más problemas que Santiago. Pero le ofrecemos la posibilidad de que lo vea la psicóloga y que lo vea la kinesióloga. Es que igual Pero le tienen nada que de dar los ecuaciones. igual le tienen que dar los apoyos, aunque no esté en el PIE, y lo tienen que tratar como una persona autista. O sea, no pueden pensar que porque no está en el PIE es neurotípico. Es que lo que pasa es que, mira, lo único que ellos hacen es entregarle una prueba que dice, arriba un título que dice como que está adecuada para él. Pero la prueba es compleja. Y yo la he comparado con la otra prueba y lo mismo. Y de hecho, yo le fui a preguntar a la profesora cómo podíamos buscar una forma de que Santiago pudiese no tener riesgo de resistencia, porque a mí me complica ciencias naturales e historia, que son hartos contenidos por cada prueba. Pero ella no me supo explicar. Primero Es que no me sabe. dijo que solamente se centrara en los nutrientes, que en realidad tú escuchas la palabra nutrientes, pero son hartos tópicos respecto a los nutrientes. Y después me dijo que conteste solo lo que sabe, y lo que no sabe lo deje en blanco. Entonces yo le dije, ¿pero qué vamos a hacer si él se saca un rojo? Porque de verdad no es harto contenido. Entonces me dijo, bueno, si se saca un rojo quedaría un rojo. Entonces, y así en todo, o sea, por ejemplo en historia, el otro día tuvo que hacer una maqueta y le entregaron una tabla de cotejo. Para todos igual. ¿Ya? Y Santiago le iba a mostrar a la profesora. Disculpa que te interrumpa, Andrea. Entonces, en el fondo, estas son las razones por las que se produce la deserción escolar. Y me gustaría un poco preguntarle a Rubén, ¿qué opinas tú, Rubén, respecto de lo mismo que le pregunté a la Andrea, respecto de cuando la gente que nos rodea, nuestros familiares, amigas, amigos, etcétera, nos dicen, oye, pero ¿sabes qué? ¿Por qué insistes en poner a tu hijo en un colegio tradicional cuando podrías mandarlo a una escuela pública o una escuela especial donde estaría más protegido y tendrían como todo adaptado para él y no pasarían estos sufrimientos tan terribles en los colegios de las personas neurotípicas o normales? Sabes que tú acabas de apuntar a otro tema que tiene que ver cómo la familia aborda este tema, esta situación, porque cuando la familia te visita o uno visita a la familia, miran al niño y dicen, ¡uy, qué niño mal criado! Entonces empiezan a hacer una serie de comentarios que la verdad no colaboran en absoluto con los papás
que vivimos esta realidad, ¿ya? Entonces, bueno, con Andrea nosotros optamos por lo sano y aquellos familiares que no entendían y que no querían entender, chao nomás, chao, no se nos queda otra alternativa. Uno tiene que priorizar por sus hijos, ¿ya? Por otro lado, yo siempre he sido de la opinión, incluso antes de haberme enterado de que mi hijo era ateo, como profesor, que el aula debe representar todo lo que es una sociedad, ¿ya? Debe tener niños de distintas condiciones, de distintas realidades, porque ellos cuando salgan del colegio van a vivir esa realidad, y uno no está educando a los niños para que vivan un contexto ideal, ¿ya? Si vemos nosotros lo que está pasando, bueno, algunas cosas vamos mejorando, pero vamos para abajo, entonces sería una responsabilidad tremenda, creo yo, hacer una segmentación, colegios para niños neurotípicos, colegios para niños que tengan cierta condición, otros colegios para niños que tengan otra condición, colegios para niños neurotípicos de excelencia. No, yo creo que eso es un error, porque en el fondo estaríamos colaborando en la formación de una sociedad no democrática, en la formación de una sociedad no tolerante, sino más bien una sociedad que va a discriminar a aquellos que son diferentes. Entonces, la respuesta que yo les digo a las personas que nos hacen ese comentario que tú nos indicaste en la pregunta, es que no, pues, nosotros queremos que la gente conozca Santiago y que Santiago, nuestros hijos sean así, y que Santiago también conozca al resto de las personas, que cada ser humano es diferente a otro y que tenemos que valorarnos en nuestra diferencia. Porque una de las claves de las sociedades a la hora de poder dar solución a las crisis que viven, perdón, está en la multiplicidad de respuestas posibles para dar solución a los problemas. Y si nosotros tenemos solamente un tipo de ciudadano y nos dedicamos a formar un solo tipo de ciudadanos que piense de una determinada manera, claramente las respuestas a las crisis que vamos a enfrentar se van a reducir en su riqueza y finalmente, en vez de salir de un hoyo, vamos a hundirnos mucho más. Eso pienso y eso creo de eso. Que estaba un poco pensando respecto de eso, de la importancia de educar a las niñas y los niños pequeños hoy en día, porque en el fondo si nosotros les inculcamos la importancia de la diversidad en todo su espectro, digamos, ellos van a crecer sin este estigma de nosotros somos los normales, ustedes no son los normales, nosotros somos los blancos, ustedes son de otro color, nosotros, etcétera. Para ellos va a ser natural, absolutamente natural, y vamos a generar una mejor sociedad. Exactamente, pero para poder colaborar en ese enorme desafío que tú planteas, Daniela, es relevante también que nosotros los padres entendamos que la pelea no la tenemos que dar solos, ¿ya? Tenemos que unirnos, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Los soldados romanos, una manera muy efectiva que tenían de poder enfrentar las masas, las hordas de los enemigos, era a través de la oruga. Nosotros todos se juntaban y se ponían los escudos, hacían una coraza protectora que les permitía acercar. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Hoy día, por ejemplo, en la región metropolitana existen muchísimas organizaciones de autismo, Autismo La Florida, Autismo La Pintana, Autismo Ñuñoa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una actúa de forma aislada, no coordinada. Yo creo que la instancia en donde mayormente nos unimos para hacer alguna actividad en conjunto es la marcha que hacemos en abril, ¿no es cierto?, para visibilizar el autismo. Pero si nosotros fuésemos capaces de lograr una unión, lograr una fraternidad, un gran conglomerado de estas organizaciones pequeñas que se dan en cada comuna, podríamos ser una fuerza importante para presionar a las autoridades y para orientar también a las autoridades, pues las autoridades tampoco no tienen por qué saber de todo, ¿verdad? ¿Quién mejor que los papás de niños autistas para poder orientar a las autoridades respecto del camino que hay que tomar para poder dar solución a miles de familias? Porque
Hay algunos que, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de financiar las distintas terapias, pero la mayoría de los chilenos no. Pensemos que antes de la pandemia, el 54% de los chilenos y chilenas ganaban menos de 400.000 pesos, y con ese nivel de ingreso es imposible poder financiar eh, una terapia a nuestros niños, ni siquiera eso. ¿Bien? Entonces, por eso que es relevante la implementación de políticas públicas que apunten a solucionar estos temas. Exacto. Y ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, el objetivo de esto es que las personas que no viven dentro del mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, que es el mundo del autismo, puedan entender lo que pasa y por qué es para nosotros tan grave. Incluso el profesorado, que quizás no pudiera estar viendo o escuchando, más adelante cuando subamos el video en alguna plataforma, puedan entender también la trascendencia de las decisiones que ellas y ellos toman. Porque así como el hijo de ustedes hoy en día no tiene adecuaciones curriculares en un colegio público, lo cual es gravísimo, ¿qué alternativas tenemos nosotros como padres para poder enfrentarnos a eso? Recursos de protección, hay que pagar abogados. Las denuncias a la Superintendencia de Educación, ¿cuánto demoran? 1 año, tranquilamente. Hoy, Y toda la atención que significa para la familia iniciar este tipo de acciones legales para corregir. ¿Te das cuenta? O sea, hay que ver el costo-beneficio. Todo el costo que va a tener esto y el beneficio, porque tampoco uno sabe si las decisiones que se tomen en instancias superiores van a beneficiar a la familia de un niño TEA. Eso tampoco se sabe. ¿Te das cuenta? Muchas veces son palos de ciego. Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que visibilizar. De una u otra manera, yo no escondo esta realidad, por el contrario, a veces familiares me dicen, pero ¿cómo se te ocurre comentarlo con esta persona? No, ahora, como si fuera una vergüenza. O sea, también, no solamente hay un desconocimiento e ignorancia, sino que también hay mucha torpeza de parte de muchísimas personas respecto a cómo se tiene que abordar esto. ¿Te das cuenta? Mis amigos, mi familia, mis colegas, mis alumnos, todos saben que yo tengo un hijo y que no ha sido fácil, pero con el apoyo nuestro ha logrado salir adelante. Y yo espero, Daniela, que en el futuro, lo más cercano posible, nuestro país pueda ser una nación en donde todos los hijos que nazcan, todos los hijos de esta tierra, tengan la posibilidad de tener acceso a una educación justa, a una educación de calidad, desde luego gratuita, y que pueda atender la realidad de cada uno. Y es muy complejo porque, claro, uno se enoja con los profesores, con los directivos del colegio, pero también hay que ver qué es lo que está pasando dentro de la institución educativa. Fíjense ustedes que en el año 2018 la Universidad de Chile hizo un estudio respecto de la proyección cuantitativa de profesores en nuestro país y concluyó que en el año 2025 va a haber un déficit de 25.000 profesores en nuestro país, 25.000 profesores. Y este año la Fundación Elige Educar hizo un estudio similar y arrojó que en el año 2030, va a haber un déficit de 33.000 profesores. Y eso es gravísimo, porque eso significa que es más trabajo aún para los profesores que se quedan dentro del sistema. ¿Te das cuenta? Hace 2 semanas un colega, amigo, profesor de filosofía, un excelente profesor, porque tuve la posibilidad de trabajar con él, renunció al colegio por discrepancias serias con la dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, y así se nos van yendo profesores y profesores de buena calidad que van a empezar a vender baffles, a vender completos, a vender seguros. De una u otra forma se la empiezan a buscar en otra instancia laboral, porque ya en el fondo trabajar en un colegio resulta sumamente complejo. Los niveles de violencia, de falta de entrenamiento, muchas veces las cúpulas directivas de los colegios están ahí apitutadas, no porque realmente quieran promover una buena educación en los niños. Muchas veces los directores de colegio
tienen las puertas de sus oficinas cerradas porque no quieren comunicarse con los docentes y asumen una actitud prepotente, agresiva, porque se saben ignorantes y no quieren verse cuestionados por los profesores. ¿Se fijan? Entonces, en ese contexto de sobreexplotación, en donde las condiciones laborales de los docentes muchas veces son paupérrimas, es muy complejo que también el colegio se abra y los profesores se abran a abordar de una manera científica desde el punto de vista pedagógico aquellos niños que son diferentes, que tienen necesidades diferentes, pero que son tan necesarios para que podamos construir una sociedad diversa, democrática y rica. Sí, como decía, es tan importante que la gente que empiece a conocer cuáles son nuestras realidades, porque como tú expusiste, nuestros hijos no tienen por qué estar en lugares especiales, tienen derecho a compartir con otros niños y otras niñas, y si son normales o no son normales, ¿cuál es el problema? Hay un tema de educación, hay un tema de empatía, como decías tú, el profesorado no fue bien preparado, no está siendo muy bien preparado para que puedan manejar y puedan tener a niños autistas en aula, puedan adelantarse a las crisis, puedan, digamos que contener una crisis, aunque eso no es obligación de los profesores. Ahí entra el programa de integración escolar, el PIE, y el PIE es fundamental, digamos, para que una niña, un niño sea, digamos que, bien acogido en ese colegio, que es lo que estamos viendo en el caso de ustedes, con su hijo, que es el PIE el que tiene que desarrollar el programa de la adecuación curricular. Y no puede ser, es que no puede ser que a un niño autista lo tengan rindiendo como si fuera un niño neurotípico, porque le hace tremendo daño. Y eso es lo que... ¿qué pasa con esas personas que no entienden lo que están haciendo? ¿Qué pasa con esas personas que por más que uno les habla y les trata de explicar, sienten que nosotros, nosotras, cuando exigimos los derechos de nuestros hijos, de nuestras hijas, estamos en el fondo casi como convirtiéndonos en sus enemigos, que Claro, mira, tratan de causarle un daño. Una de las personas que nos está escuchando escribió algo relacionado con la religión del 15, de la PTU, de estas pruebas estandarizadas, que claramente están en concordancia con lo que nosotros estamos hablando, porque todos los seres humanos somos diferentes, aprendemos de una manera diferente y nos esforzamos de manera diferente. Sin embargo, estas pruebas estandarizadas lo que hacen es uniformar, y ese es el gran pecado de la educación chilena, tratar de uniformar la forma de pensar, no solamente la ropa, digamos, uniformar el pensamiento de los seres humanos. Y eso es un grave error, porque yo insisto, los colegios debieran apuntar hacia una educación que lograse poder ser capaz de saber desprender de los niños cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, y en función de eso implementar un currículum que sea amigable con lo que el niño quiera hacer en su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, las evaluaciones externas, estandarizadas, van en contra de lo que nosotros estamos conversando, porque se trata como si todos los niños fueran iguales, y no lo son. Exactamente, exactamente. Y nos encontramos con programas de integración escolar donde los funcionarios tienen una reticencia importante a recibir, no son quejas precisamente, pero sino que en el fondo cuando nosotros les decimos, oye, ok, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo con mi hijo o mi hija. Mi hija o mi hijo tiene derechos y ustedes los tienen que respetar. Y ahí te crucificaste. Claro. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en lo personal a mí me ha pasado.
De hecho, yo estoy hoy en día en una pugna brutal con la Corporación de Educación de Ñuñoa, porque me atreví a decir que no estaba de acuerdo con las decisiones que ellos estaban tomando respecto de mi hijo y que estaban vulnerando sus derechos. Y eso fue el gatillante de un conflicto brutal. Y ahí es donde yo entiendo, Andrea, y lo que tú también decías sobre la carga emocional que llevamos las familias cuidadoras, las mamás y los papás, porque en los colegios no entienden, ellos exigen, y a la hora de que tú les dices, oye, ok, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo y no quiero que ustedes le hagan estas modificaciones a mi hijo porque, por ejemplo, el médico dice que no las necesita o que requiere otros tipos de apoyo. Y la presión que ejercen sobre ti como mamá cuidadora, como papá cuidador, sobre la familia, es horrible. Ya no es suficiente, digamos, con todo lo que tenemos que hacer el día a día, 24/7, estando con nuestros hijos y nuestras hijas y tratando de darles la mejor calidad de vida posible, las terapias, etcétera, sino que además tenemos los colegios de encima, que es una cosa horrorosa, y lo viven cuántos niños, niñas y familias a nivel nacional. O sea, esto la gente pensará que es de ahora y que somos nosotros que estamos conversando esto, y nosotros sabemos que esto pasa todos los años y les pasa a mucha gente. Claro. ¿Cierto? Se inicia el año escolar en marzo y se inician los problemas, se inician los conflictos. En vez de ser una solución, se termina transformando en una verdadera pesadilla, porque uno siente que está solo frente al mundo, y eso lamentablemente es así. Sí, pues de hecho, como bien me dice Andrea, nosotros a principio de año presentamos todos los papeles del neurólogo que acreditaban lo que estábamos diciendo, y con elementos e indicadores respecto de cuáles eran los márgenes dentro de los cuales el colegio tenía que navegar pedagógicamente con nuestro hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, escucha, ¿por qué? ¿Por qué no se pregunta por qué? Claro, no averiguan, no se informan entre ellos. Entonces, es un tema que es muy lamentable. Y no es solamente de familias, sino que son miles de familias que están siendo vulneradas en sus derechos, y que esta situación no permite tener un respiro. O sea, es un tema que no solamente va más allá de lo meramente legal, sino que es un tema que tiene que ver con la humanidad, con el de, pucha, hay una persona que está sufriendo, que la está pasando mal, y que si yo cambio un poco esta política y en vez de hacer esto o esto otro, puedo darle un alivio, una alegría, un respiro, no sé. Y muchas veces no se hace, a veces hasta por voluntad. Entonces es lamentable en los distintos grupos de las redes sociales relacionados con el tema que nos convoca. Muchas veces los episodios que describen las mamás, sobre todo en los colegios o en la calle, son terribles, son terribles. Entonces, ¿cómo poder ayudar? ¿Cómo poder colaborar con un granito de arena para poder cambiar esta realidad? Yo creo que tiene que ver con la organización. La guagua que no llora no mama, así es sencillo. Ese dicho que se ha mantenido durante tanto tiempo es por algo. Y yo creo que nosotros los papás tenemos una responsabilidad que, más que luchar uno a uno con los colegios, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, hacer una gran federación de organizaciones, bien estructurada, bien planificada, bien pensada, para hacernos escuchar en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en los tribunales, y a donde sea que sea necesario. Así, por ejemplo, en la historia de la mujer, cuando no tenía derechos políticos a principios del siglo XX, se organizaron en sindicatos, empezaron a surgir partidos feministas, hasta que finalmente lograron, a mediados del siglo XX, el voto femenino, y así se logran las cosas. Ese derecho a voto no se lo dio Gabriel González Videla, ese derecho a voto se lo ganaron. De la misma manera, nosotros como familia entera tenemos que ganarnos esos derechos. Y la única manera es luchar. Claro. El tema es que, no sé qué opinas tú, pero en el espacio de tiempo que nosotros estamos tratando de luchar contra esta batalla entre David y Goliat,
estamos insertos en esta batalla, nuestros hijos e hijas son los que sufren. Porque, por ejemplo, en el caso de mi hijo, ya está desescolarizado. Porque la decisión que tuve que tomar yo fue, o lo mando al colegio, arriesgando a que tenga descompensaciones, a que le pasen un sinfín de cosas, que es lo que el psiquiatra, por algo el psiquiatra establecía que no tenía que ir bajo esas condiciones, que es las que ellos insisten, o no lo mando. Y ese es el tema que nos pasa a muchos. Y por eso que hay tantos niños desescolarizados y tantos niños en casa, porque los papás al final decimos, no, ¿sabes qué? Más vale me lo llevo a la casa y va a estar más tranquilo y va a tener más paz. Que si lo dejo en un colegio donde lo está pasando mal o donde lo pueden maltratar o donde le hacen bullying y a nadie le importa. Porque ese también es otro tema. Claro. De hecho, el colegio debiera ser la principal medicina o la principal terapia para nuestros hijos, porque el autismo, para quienes nos están escuchando y tal vez no saben lo que es el autismo es una discapacidad social, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los niños puedan estar en una sala de clase, puedan estar en un colegio compartiendo con otros niños, eso de una u otra manera, solamente por el hecho de estar ahí, va a permitir que ellos puedan desarrollar las habilidades necesarias para poder desempeñarse socialmente en el presente y sobre todo en el futuro, cuando sean personas adultas. Pero cuando nos ponen todas estas trabas que finalmente nos obligan a sacarlos del colegio, en el fondo nuestro hijo queda privado de este espacio de socialización tan relevante que es el compartir con sus compañeros. ¿Bien? Muchas veces en el colegio, más que aprender materia, uno aprende a relacionarse con las personas. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que ellos más necesitan? Una de las cosas que más necesitan. Y está también el tema de, como habíamos conversado, de las políticas públicas y de lo que está pasando con los actores políticos que no se sensibilizan. O sea, es nada. Hoy en día, después de la ley fue como, ok, chao, que se acabó. Se acabó, aquí está, sean felices. Salió el sol. Y claro, claro, y no, pero no van más allá, no van, Sí, no, como las películas o las teleseries cuando terminan, todos felices claro. Exacto, exacto, pero nosotros quedamos, en el fondo quedamos igual, porque, claro. o sea, tenéis dos alternativas, tomar acciones legales, seguir reclamando o llevarte a tu hijo para la casa, que es lo que nos ha pasado a tantas y tantos. Entonces, ¿cómo explicarles eso a las personas que dicen, como repitiendo la situación, no, que vayan a escuelas especiales, no, es que son muy violentos, es que, oye, no, si el Ministerio de Educación ha sacado una serie de decretos y de normativas que si los colegios las cumplieran, hicieran las capacitaciones, que es algo básico, para lo cual el Ministerio de Educación les entrega recursos. No es que les estén diciendo, capaciten, chao, que les vaya bien, gracias. No, les entregan los recursos. Tienen que rendir esos recursos, incluso entregar boletas. Tienen que, a la provincial, todos los años. Y resulta que la mayor parte de los colegios no lo hacen. No lo han hecho. Yo, los dos colegios donde he tenido más problemas con mi hijo, o sea, mi hijo no es el problemático, Claro. Los programas de integración escolar, yo le he dicho ya, ok, ¿ustedes quieren que entre solo a la sala? Sin que lo acompañe nadie, un niño que está en cuarto básico, que está desescolarizado desde la época de la pandemia prácticamente, porque tuvo un problema de discriminación en el Liceo Las Tarrias, donde estaba anteriormente, la superintendencia sancionó al liceo por discriminación, y ahora lo dio un colegio en Ñuñoa, a una escuela, y resulta que le habían asignado un acompañante en sala en marzo, y en abril me dicen, es que ya no necesita acompañante en sala, porque él está súper bien, y yo le dije, ya, pero a ver, explícame un argumento más válido,
un argumento ¿Cómo evidencian ellos esa danza? profesional, porque tú me estás diciendo que está bien, pero ¿está bien en qué? Porque su psiquiatra no opina eso, su psicólogo tampoco lo opina, y además él no sabe leer ni escribir por toda esta situación. Al Ministerio de Educación le da lo mismo, ellos tratan de resolverte el problema cuando uno les escribe, pero eso que ahí como volador de luces, ¿cachai? Y resulta que incluso en este gobierno, que uno pensaría que a lo mejor es distinto, pero no es tan así. Y resulta que hoy en día yo estoy batallando con la municipalidad de Ñuñoa, porque ya es la municipalidad, o sea, ni siquiera la alcaldesa me ha respondido los correos electrónicos que les mando, preguntando qué va a pasar con mi hijo. Él no puede entrar solo a la sala, imagínate. Tú mandarías a tu hijo solo a una sala donde no han hecho las capacitaciones, los profesores no saben cómo abordar ni prevenir una crisis, a un niño que no sabe leer, escribir, y además está escolarizado, entonces no conoce la estructura escolar. No sé qué opinas tú, pero yo, por lo menos, conversándolo con su psiquiatra, su psicólogo y su terapeuta ocupacional, fue, no puede estar solo, necesita el apoyo que se comprometieron a dar, y después, Claro. ¿cachai? Entonces... Sí, mira, es que también es que yo insisto en la importancia de las políticas públicas, más allá de que las normativas aseguren el derecho a la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y a una educación de calidad, más allá de lo que dice la letra, que se necesitan acciones concretas, se necesitan inversiones. Yo creo que los colegios, yo he trabajado en colegios donde a lo más había una psicóloga, una psicopedagoga para una cantidad de 1000 estudiantes, entonces eso es ínfimo. O sea, se necesita que se entienda que la educación no es un negocio, sino que es una instancia clave que resguarda incluso hasta la soberanía de un país. Entonces, los colegios debieran tener por obligación tener terapeutas ocupacionales, tener psicólogos, psicopedagogos, tener visitas de un psiquiatra, tener visitas de neurólogos, en fin, una serie de disciplinas de la cognición que permitan poder diagnosticar situaciones que ocurran dentro de los estudiantes. Y si no se puede abordar, digamos, con los profesionales que están en la institución educativa, bueno, derivarlo a centros especializados en donde puedan tener la terapia que corresponde. Yo soy un convencido, Daniela, que cuando el ser humano se enfrenta a dificultades con voluntad y con las herramientas necesarias para poder soslayarlas y superarlas, lo puede hacer, ¿ya? Hoy día tenemos el caso de un muchacho, un joven, que recorre el mundo haciendo charlas motivacionales que lamentablemente no tiene ni brazos ni piernas y nada mejor que cualquiera de nosotros en el aula, ¿ya? Entonces, claro, ahí hubo la oportunidad de aprender de personas que ayudaron para que finalmente lograra esa creencia. Y creo que en el caso de nuestros niños, eso también se puede lograr, pero para eso se necesita el apoyo profesional de especialistas que deben o debieran trabajar en los colegios o en centros médicos y facilitarnos justamente a nosotros ese tránsito eterno. Porque de lo contrario, esta situación va a ser crisis, porque no solamente el caso de los niños ustedes, sino que hay una serie de problemáticas en el ámbito educativo que van avanzando en paralelo, generando torbellinos que impiden en el fondo lograr lo que los colegios pretenden, que es una educación integral. Entonces, yo creo que en algún momento esta situación va a ser una crisis que va a ser imposible taparlo con un dedo, ¿ya? Y finalmente vamos a mirar para atrás y vamos a decir, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación? No lo vimos venir, ¿verdad? Esa frase como tan típica que circuló durante mucho tiempo, hace unos años atrás. No lo vi venir, nunca se imaginó que iba a ocurrir esto, pero ocurrió, ¿verdad? Y yo creo que situaciones como esa, para las familias TEA y para el sistema educativo, en algún momento se va a producir un reventón.
porque es imposible, Daniela, que esta lamentable realidad que viven en muchísimas familias se mantenga año tras año sin ninguna consecuencia, ni para el colegio, ni para el ministerio, ni para el gobierno, ni para el país en general. ¿Te das cuenta? De una u otra forma, esto va a terminar muy mal, ¿ya? Muy mal. Sí, no solamente no nos va a afectar a nosotros como familiares de personas autistas, le va a afectar a la sociedad completa. Exactamente. A la sociedad completa, porque claro, la gente dice, ya mira, necesito tal ayuda, ya pero esto no es mi caso, no. A ver, ellos otros necesitan tal ayuda, no, pero tampoco es mi caso. Mira, ya tienen este problema, pero tampoco es mi caso. Pero cuando a mí me afecte, ahí yo voy a darme cuenta que estoy solo y ahí voy a recién entender por qué ellos hicieron esto, eso y esto otro. No quisiera que suceda esto, ¿ya? Lo que yo quiero es que finalmente quienes toman las decisiones en nuestro país sean capaces de visualizar esto y tomar las riendas y darle una solución. Chile no es un país pobretón, ¿eh? Chile no es un país que tenga que pedir créditos externos para poder financiar un metro, préstamos a un banco internacional, no. En Chile existen los recursos a nivel del mundo privado y a nivel de lo público. El tema es que esos recursos no se destinan muchas veces a donde realmente es necesario. Si nosotros queremos un país de futuro, sea un país con justicia, sea un país que camine por la vereda del bien, del bienestar de las personas, si nosotros queremos que Chile en el futuro sea un país que pueda brindar la posibilidad de que todos los niños puedan cumplir sus sueños, bueno, es ahora cuando tenemos que trabajar para eso. Y yo veo que no se está haciendo del todo. Yo valoro los esfuerzos que se hacen, ¿no? Como te decía recién, la ley del royalty minero, la ley TEA, igual son avances, pero no es suficiente. No es suficiente. Y yo creo que quienes están en el poder legislativo nos están dando el ancho de los problemas de la realidad que nuestro país está viviendo en este momento. Exactamente, porque no solamente somos nosotros, hay muchas familias más cuidadoras de personas con otro tipo de condiciones y discapacidades que están absolutamente invisibilizadas. Entonces, fuimos, entre comillas, afortunados por tener una ley de autismo. Claro, imagínate las otras familias. Entonces, exactamente. Y si sumáramos cuántos somos en general, a lo que me estoy refiriendo, ¿qué porcentaje de la población sería? O sea, a lo mejor es mucho más de lo que pensamos. Así que eso, por Rubén, les agradezco muchísimo, cariño a la Andrea, me imagino que fue a acostar Ya volví. Sí, volví. Así que ya vamos a completar una hora, yo creo que está bien y creo que sería bueno que siguiéramos conversando sobre esto porque es un tema que no puede quedar en el aire tampoco. Sí, por supuesto, de una otra manera tenemos que hacer ruido, tenemos que hacernos escuchar, visibilizarnos. ¡Ey! La ley TEA no lo es todo, es una parte del eslabón que tenemos que ir construyendo, pero no es lo único. Escuchen, ¿se fijan? Eso es fundamental, eso es fundamental. Nosotros te queremos agradecer la posibilidad, Daniela, de poder participar en esta conversación. Espero que haya sido súper buena, digamos, espero que les haya servido a las personas que nos están escuchando. Valoramos también el que hayan tenido la posibilidad, el tiempo de poder conectarse. Todos sabemos que estamos cansados, estamos explotados por este modelo y muchas veces preferimos tirarnos a la cama y dormir un poquitito más para poder estar mejor el otro día, así que se agradece el compromiso, ¿ya? Sí, gracias. No, gracias a usted por poder participar de esta conversación y espero que podamos repetirlo lo más pronto posible. Ya, claro. Un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo, saludos, cuídense, chao. Chao a todo el mundo que se pudo conectar. Ahora hay 6 personas conectadas, los 6, 7. Gracias. Adiós. Eso, abrazos para todas y todos. Chao.